Hermandad. El 2 de abril de 1982, nuestras Fuerzas Armadas recuperaban las Islas Malvinas luego de 149 años de usurpación británica. El 1 de mayo, los británicos bombardean las posiciones argentinas. El día 21, con el desembarco británico en San Carlos, comenzaban los enfrentamientos terrestres. Tras 20 días de duros combates, se libraba la batalla decisiva por Puerto Argentino. La noche del 11 al 12 de junio, los británicos atacan las alturas que rodean la ciudad. Uno de esos combates cobraría una particular relevancia. Monte London es considerado uno de los enfrentamientos más cruentos de la guerra. La compañía B del Regimiento de Infantería 7, reforzada con otros elementos del ejército y de la infantería de marina, combatiría largas horas defendiendo sus posiciones y cobrando gran cantidad de bajas al enemigo. La primera sección de la compañía C del Regimiento 7, desde una altura cercana, iniciaba el contraataque. Aquí, las experiencias de esos hombres. El 11 de junio fue un día, ese día había amanecido un sol bastante fuerte. Durante la mañana habíamos desayunado nuestro mate cocido diario. Las noticias llegaban de que las tropas inglesas estaban muy cerca y estábamos preparados. Me acuerdo que teníamos la noticia que ese día había estado el Papa en Argentina dando una misa, hablando por el conflicto. Yo estaba en la posición con mi radiooperador y se escucha una explosión fuertísima, muy fuerte. Salimos con el radiooperador, un soldado Rondi, y lo primero que hicimos es tirarnos a un costado con el casco puesto y agacharnos y taparnos. Yo clavé la nariz en la tierra, agarré el casco y me lo apreté como si fuera que me iba a cubrir de algo, así que un proyectil caía cerca, y lentamente levanté la cabeza y miré hacia Monte London. London era un infierno. Y yo miraba al monte y era una nube de balas, era una cosa rarísima. Y yo les iba contando abajo, se sentían por supuesto las explosiones y todo, ¿no? Y ellos me ¿qué pasa? Ah, digo, pasa algo distinto. Nosotros ya estábamos acostumbrados. Era todo luces rojas, la munición trazante que se cruzaban. Porque cada 30 segundos, cada minuto había bengalas, el fuego de artillería, fuego de las ametralladoras. Desde Puerto Argentino se veían el resplandor del bombardeo también de artillería nuestro.
todo caía sobre el monte. Lo llamo por teléfono a mi jefe de compañía, me dice que me tranquilizara, que me manteniera con la sección en las posiciones y que no me moviera para nada, que va a recibir órdenes. El fuego continuó, Montelón seguía siendo un infierno, ya el olor a pólvora llegaba hasta nuestros lugares. Recibo una segunda orden del jefe de compañía y él me dice: Castañeda, prepare su sección, tiene que ir a reforzar la compañía B a Montelondo. Bueno, corto ahí, le digo a mi soldado de estafeta que andaba a buscar a los jefes de grupo. ¡Estafeta! Vaya a ver a los jefes de grupo y que me den las novedades de la situación. Que eran 3 los jefes de grupo. El cabo Maní, que era el jefe del primer grupo, el cabo Arribas, el jefe del segundo grupo, y el cabo Medina, el jefe del grupo Pollo. No tenía el jefe del tercer grupo porque estaba en las avanzadas de combate en ese momento. Señores, novedades de sus grupos. Primer grupo sin novedad, mi teniente. Segundo grupo sin novedad, mi teniente. Tercer grupo sin novedad, mi teniente. Grupo apoyo sin novedad, mi teniente. Señores, he recibido la orden de ir a reforzar a la compañía B en Montelondo. Agarren a todo su personal, equípenlo, lleven munición de repuesto, lleven munición para el personal que seguramente no deben tener en ese lugar y en 15 minutos salimos para allá. ¿Listo? Listo, mi teniente. ¡Al trabajo! Miedo está dentro del hombre, pero uno es jefe de grupo, uno no puede demostrar ese temor a dónde va a ir. Aparte estamos preparados como infante, es lo que aspira un infante, es defender a la patria. Y vienen a darme la orden para que levante al grupo, yo estaba de centinela. Y nos ayornamos nosotros y salimos al encuentro con Castañeda. La arenga fue muy, muy alentadora. Los miré a todos, me acuerdo. Señores, escuchen el fuego. Tanto que esperaban, tanto que lo esperamos. ¿Sí? Llegó la hora de combatir. Allá arriba, en Montelondo. Ahí está el enemigo. Llegaron los ingleses y nos toca atacar. Para esto nos preparamos. Para esto estuvimos todos estos días en el pozo esperándolos. Ahora vamos a subir. Vamos a combatir. Vamos a demostrar de lo que estamos hechos. No había temor, no había nada, es decir, estaban viviendo la situación como si fuera normal. Solo estaban esperando mis palabras, ¿no? Llénense los bolsillos con munición. Llenen la bolsa de rancho. Lleven las granadas. Lleven todo. Llegó el momento, señores. Es ahora o nunca. En 15 minutos salimos rumbo a Montelón. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¡Al trabajo! Llenen la bolsa de rancho, llenen la bolsa de rancho. Vamos, quedan 15 minutos. Llenen. Llenen la bolsa de rancho. Vamos, bien a hacer los 15 minutos. Llenen la bolsa. Y nos fuimos a preparar, habremos tardado 10 minutos. Una vez que estaba la sección reunida, en columna, a subir al monte, donde desde ya empezaba el bombardeo, era tan intenso que ya llegaban cerca de donde estábamos. Y el avance fue terrible. ¿Por qué? Porque lo único que veíamos que se podía ver en el medio de la penumbra era los fogonazos que se veían en Montelondo y que apenas podían iluminar lo que nosotros veíamos cuando íbamos caminando. El terreno era muy irregular, estaba lleno de charcos de agua, barro, piedras, y había momentos que la gente en la oscuridad se tropezaba y se caía. Fuimos caminando sobre esa nube de bombas y balas y olores, que todavía los tengo, que es un olor mezclado entre a la sangre y la pólvora. Cuando empezamos a subir, ya batían zona donde sobresubíamos y cada 50, 100 metros, por ahí nos teníamos que tirar cuerpo a tierra, arrastrarnos y no perder el contacto con el que iba adelante. En un momento yo le digo, porque mi jefe de compañía me había dicho, manteneme al tanto de tu avance. Entonces yo ahí
le digo, lo llamo al radiooperador y le digo, prende la radio que lo llamo al jefe de compañía. Y ese fue mi primer error, porque prendí la radio y parecían que los ingleses estaban ahí al lado y la artillería nos empezó a tirar de nuevo. ¡Por más! ¡Apague la radio! ¡Listo, mi teniente! ¡Avanzar! Yo me acuerdo que dejaban de tirar, me asomaba y los miraba y parecían que estaban todos intactos, así, intactos en el sentido que ninguno estaba con miedo, sino que estaba esa ansiedad de continuar. Un terreno con distintos relieves, distintas piedras, callejones. Y el avance fue permanente. Hacíamos unos 100, 200 metros y otra vez la artillería la tiraba de nuevo. Pero la tiraban ¿por qué? Porque estaba el combate en Monte London y todo alrededor la artillería enemiga tiraba en ese sector. En el transcurso de 1 hora, 2 horas y media, llegamos al pie de Monte London. Ahí me encuentro con un suboficial, el cabo Infante, que estaba con un mortero tirando hacia la cresta de Monte London. Él estaba viendo unas sombras que se acercaban y grita: alto quien vive. Teniente Castañeda, jefe de la primera sección de la compañía C. Me pide la señal de reconocimiento, yo se la doy. ¡Gringo! ¡Avance! No me cree, me dice: ¿quién es el jefe de regimiento? ¡Alto! ¡Nombre del jefe de regimiento! Teniente Coronel Jiménez. ¡Avance! No me cree. Y ahí lo mandé al diablo. ¡Alto! ¿Qué pasa ahora, recluta? ¡Vengo en apoyo a ustedes! ¡Mayor Carrizo Salvadores! ¡Avanzar! Y me pegó un abrazo y me dijo: mi teniente, no lo puedo creer. Claro, ¿quién se iba a imaginar que estaba llegando refuerzo a ese lugar? Dije: mira, tengo que tomar contacto con el segundo jefe de regimiento. No conozco el lugar. Necesito una estafeta que me guíe hasta donde está el segundo jefe. ¡Listo, Mico! Llévelo. Bueno, Infante ahí me designa un soldado que tenía en ese momento y iniciamos el avance. Esto me dice: mire, mi teniente, pues los únicos lugares donde se puede mover son por los callejones que hay, son los únicos lugares, pero lamentablemente los ingleses que están en la cresta, que habían tomado la sección de Baldini, están usando las ametralladoras y por esos callejones están tirando las ametralladoras. Pero es el único lugar por donde puede avanzar. Con los jefes de grupos empezamos a entrar de a uno a los callejones, mientras tiraban las ametralladoras bien pegados a las piedras. Había momentos que la ametralladora dejaba de tirar y se orientaba hacia otro lado, y ahí es donde nosotros aprovechábamos y avanzábamos más rápido. Había momentos que las ametralladoras se giraban, pegaban los tiros en las piedras, y las piedras se hacían miles de esquirlas y nos pegaban, me acuerdo, en la cara y nos tocábamos a ver si teníamos sangre, estábamos heridos. Siempre tratamos de que se cubra al soldado, de que tiren, pero de que se cubran. Eso es lo que nos mantuvo a la sección de poder avanzar, de que cuando uno estaba cambiando el cargador, le avisaba al otro con seña o como podía en medio de ese infierno que era, que lo cubra, y siempre había parte del equipo A o del equipo B disparando. Hasta que pudimos salir del callejón y a los pocos metros encontrarme con el segundo jefe, el mayor Carrizo. Castañeda, por aquí. ¿Orden, mayor? Bien, lo estaba esperando. En el piso, Atienda. con un palo, Nosotros estamos acá. dibuja cómo era más o menos el Monte London, cómo estaba la defensa. A todo esto, arriba continuaba el combate, los alrededores también seguía la artillería tirando, y nosotros ahí adentro, y ahí es cuando el mayor me dice: bueno, Castañeda, usted tiene que avanzar, contraatacar y tomar las posiciones de Baldini. Vamos a ejecutar un contraataque. El segundo jefe del Regimiento 7, Mayor Carrizo Salvadores, les impone la exigencia de contraatacar en dirección noroeste para recuperar las posiciones del subteniente Baldini, que había caído defendiéndolas
junto a otros integrantes. Salí, ahí el mayor me dice, por aquella dirección es el mejor lugar, y era justamente el mismo callejón por donde habíamos avanzado. Escucho lo que le dice, el mejor lugar es ese, era peor de lo que pasaba allá arriba. Me reuní con los jefes de grupo, les di la nueva orden, les dije que teníamos que avanzar, contraatacar y recuperar la cresta en Monte London, justamente donde estaban las posiciones de Baldini. Cada uno se fue a su grupo y otra vez nos metimos al callejón. Era una cosa impresionante, de tiro, de bomba. El mejor lugar era ese, yo pensé en mí, si el mejor lugar es ese, yo pensé en ese momento, yo no paso ni loco por ahí. Castañeda agarró, me acuerdo que levantó su mano así, encolumnarse, y salió a ese lugar que era el infierno. Bueno, no, ahí demostró que era un líder. Y empezamos el avance, otra vez lento, y siempre, lo que recuerdo siempre era la firmeza de esos soldados, ¿no? Ellos seguían a rajatabla todos los movimientos que cada jefe de grupo o que yo ordenaba, ellos iban permanentemente atrás. Hubo un momento que le digo a mi soldado estafeta, anda para atrás, llamalo al jefe de grupo, apoyo, y que traiga el cañón de 90. Él se va bajo el fuego de la ametralladora, también arrastrándose o pegándose a la piedra, y se va hasta el fondo. Al cabo de unos 20 minutos vuelve él con el cabo y con el cañón de 90, y ahí le imparto la orden. La sección de Castañeda se enfrenta con soldados británicos. El combate es feroz, a corta distancia, con gran cantidad de bajas, muertos y heridos en ambas partes. La guerra mostraba su rostro más cruel. Se venda y me mira y me da la señal de que todo estaba bien, pero se notaba por la cara que estaba pasando un dolor terrible. Agarra de nuevo el cañón de 90, lo prepara, y cuando la ametralladora deja de tirar, se para, apunta, tira y la ametralladora deja de tirar. Y ahí es cuando nosotros aprovechamos y avanzamos mucho más rápido, porque la ametralladora quedó fuera de combate. Y faltando más o menos unos 100 metros de la cresta, me encuentro con las ametralladoras del BIN 5 y había unos 2 o 3 suboficiales y gente de la compañía B que todavía estaban resistiendo, ¿no? Los últimos somos nosotros, de acá para adelante no hay nada, me dijo, ya no queda nada. El combate fue adelante y ya prácticamente la sección de Baldini no está, no sabemos nada. Yo le digo al cabo Arribas que vaya y trate de tomar contacto con una de las secciones que iban a estar con nosotros, y yo me quedo con el resto de los otros dos jefes de grupo para armar el contraataque. Pasaron unos minutos, no venía Arribas, hasta que 45 minutos, casi una hora, llega y me dice, mire, mi teniente no encontré a nadie. Hice formar dos grupos, y el grupo apoyo mezclado entre estos dos grupos. Yo tenía 2 ametralladoras MAG y 2 cañones de 90. Y al primer grupo, que estaba ahora en el Cabo Mamaní, le dije que bajara por la ladera unos 50 metros y así atacábamos con 2 frentes. Y bueno, hicimos eso, empezamos a avanzar. Era un lugar donde había habido un combate. Se veía cascos tirados, fusiles tirados, cajones de municiones desparramadas, mucho humo, muertos.
hasta que llegué a un lugar donde había un soldado que se estaba quejando, estaba boca abajo. Y lo agarro del hombro, pongo su cabeza en mi brazo y él me mira, estaba llorando, se notaba que el dolor, mucho dolor tenía, y él entrecortado me decía: mi teniente, estos 2 soldados los maté yo. Vuelvo a mirarlo y había muerto. No podía hacer nada. Yo me di cuenta que ese soldado me dio un mensaje en ese momento, que era que había cumplido con ese juramento que había hecho un año antes, ¿no? Estábamos muy unidos, muy unidos, y eso es lo que nos hacía muy fuerte. Un coraje, es decir, como que había que seguir. Se generó más bronca y eso dio más fuerza todavía para continuar con lo que estábamos haciendo, ¿no? Llegamos a un lugar donde había una hilera de piedras, que eso me permitió a mí, toda la sección, cubrirse por esas piedras. Yo me adelanté un poco y para ver a Mamaní cómo iba el avance de él, que lo podía ver bien a él, hasta que de golpe, de pronto, choca con una patrulla inglesa él y entran en combate. La viveza del cabo hace que esa patrulla inglesa con la que se choca quede fuera de combate. Él me dice después que eran alrededor de entre 10 y 15 hombres, y le permite a él llegar a las posiciones de Baldini. Una luz blanca que sale de las posiciones de donde estaban los ingleses, va directo al grupo de Mamaní y impactan justo ahí en el grupo. Yo miro, se ve la explosión, por el momento no se ve nada, hasta que se esparce el humo y veo a todos mis soldados caídos. Una gran desesperación, y a los pocos minutos veo que empiezan a arrastrarse y se arrastran y empiezan a retroceder hacia donde estábamos nosotros. Y se cubren ahí donde estaban esas piedras. Nos quedamos, los 3 grupos, en primera línea, y el grupo Pollo ahí mezclado con el resto. Mamaní en ese momento viene, me manda una estafeta y me dice que había perdido 3 hombres. 2 habían caído y un soldado había caído prisionero por los ingleses. Nos quedamos ahí un par de minutos y se escuchaba perfectamente, porque en ese momento no había nada, había un silencio sepulcral en ese lugar. Se escuchaban voces, algunos gritos, para darse cuenta, para imaginarse que ellos se creían que no había nadie en ese lugar. Hasta de golpe y porrazo empezaron a avanzar, caminando, a paso gentil, parados, y eran muchísimos, alrededor de un centenar de soldados, que venían hacia nosotros para el colmo, ¿no? Y pensaban que no había nadie. Le hice la seña a los jefes de grupo que no tiraran, que yo iba a dar la orden, y así fue. Empezaron a avanzar, y faltando 15 metros, 20 metros, ordené fuego libre. Conmigo estaba el soldado Bemba, que tenía una ametralladora, una MAG, tenía todas las bandas unidas, 500 tiros, y cuando ordenó el fuego libre, él se levantó con la ametralladora y empezó a tirar a todo el frente que tenía. Y el resto de la sección también, todos tirando. Cayeron mucho. Los pocos que quedan se tiran cuerpo tierra o se cubren entre las piedras y se van retrocediendo hacia las posiciones nuevamente de donde estaban y dejando sus muertos en ese lugar. Lo que tenían ellos que seguramente tenían un observador adelantado porque la artillería de ellos nos caía de nuestro lado. Y además el tiro de las armas de fuego de ellos.
llegó un momento, le digo, lo llamo a uno de los soldados y le digo que vaya para atrás y que tomara contacto con el segundo jefe de regimiento y que avisara que estábamos resistiendo, que solo faltaban 50 metros, que me mandara refuerzos para poder tomar el Montelón. Vas a verlo al segundo jefe, dígale que no podemos sostener la posición, que necesito refuerzo. ¿Viste? ¡Vamos! ¡Va a venir! ¡Apoyo! Continuó el combate y a los cabos de 15 o 20 minutos vuelve él y ahí me dice, mi teniente no lo encontré al mayor, no encontré a nadie. Era fuego permanente. Yo mandaba a la estafeta a preguntar para que le preguntara a los jefes de grupo cuáles eran las novedades que tenían. Vas a ver a los jefes de grupo y que me informen novedades. ¿Listo, teniente? El soldado entre el medio del fuego, agachándose, tirándose el cuerpo a tierra, cubriéndose entre las piedras, va corriendo hacia atrás, yo lo veo que se va desapareciendo entre el humo y en un momento cae. Herido y todo, él siguió combatiendo. Se levanta nuevamente y empieza sigue corriendo hasta que desaparece. Pero en ningún momento me dijo, estoy herido, me quiero irme para atrás. Y los jefes de grupo me decían que tenían heridos y que la munición comenzaba a escasear. Estábamos abriendo fuego, yo lo tenía a unos metros al soldado Falcón y cuando lo veo, lo miro y de la nada él se para y empieza a tirar parado. Y se pone a tirar de cadera hacia el lugar de donde tiraba la ametralladora. Entonces tiró 2 cargadores en una posición que no era habitual. Le gritaba que se cubriera, se volviera a agachar porque estaba en peligro y no me hacía caso. Por supuesto, el ruido del combate, la munición, el fuego, el humo que había. Él cayó arrodillado. El fusil, la culata del fusil la tenía acá en el pecho y cuando cae arrodillado, el cañón del fusil se clava en la tierra y él queda arrodillado. Y uno lo miraba y parecía que estaba rezando. El soldado Luzardo se acerca, lo toma, lo acuesta y Luzardo me mira y me hace así, diciendo que se había ido. Fue un acto de valentía que tuvo, con la tristeza de esto que la ametralladora que había dejado de funcionar empezó a funcionar de nuevo. En pleno combate, con ese peligro que uno estaba viviendo, él se paró y continuó el fuego parado, ¿no? Sabiendo que se iba a ir. Un acto de valentía de los que tiene la guerra, un acto de arrojo. Pararse en un momento crítico del combate, arriba de una piedra, insultar y tirar a viva voz, y que donde lo escuchó prácticamente toda la sección, y creo que los ingleses también lo escucharon. Es algo de un héroe, algo que le salió espontáneo, y el reconocimiento de todos nosotros hacia él. Tipo muy bueno, muy valiente. Un soldado que se hacía ver, se destacaba, siempre era muy espontáneo, era muy activo, aceptaba bien la instrucción, era buen compañero. Yo había hecho un pacto entre los 4, que hagamos una carta dirigida a determinada persona que nosotros deseábamos, por si nos pasaba algo, y meterla en el bolsillo izquierdo de la camisa. Nosotros teníamos un duvet, una casaca y una camisa, para que no se moje, para tenerla bien cubierta. Escribimos los 4. Al pie de la carta decía: no te olvides de entregar esta carta al destinatario porque quizás yo morí por defender tu vida. Lo puse
que en todas, o sea, insistí para que los pongamos en todas, para que la persona que dan cuenta, si no éramos nosotros, que se la entregue a la persona que decía, ¿no? Al destinatario. Lo primero que hice es revisarle el bolsillo izquierdo. Cuando le busco la carta no la encuentro. ¿Sabés qué había hecho? Mirá si era tipo noble. Nosotros teníamos una cocinita de campaña, pero cuando no teníamos cómo prender, íbamos a la avanzada a prender con leña, con madera. Y ese día no prendía, y agarra mi amigo del alma, y ya ven lo que era de corazón y qué hombre, saca su carta y la prende fuego para prender esa leña para comer. Con el pacto que hicieron los tres, o sea, Juan Ledesma, que es un compañero que vive, Maldonado Luis, que murió hace unos años, y él que no me diga nada a mí, porque yo era el que le decía vamos a escribir, vamos a guardar nuestros relatos, o sea, el que molestaba con eso. Entonces, si no le digamos nada a Gustavo, y mantuvieron el pacto, con la condición de que la ibas a rehacer. Lo volví a llamar a la estafeta y le digo que vuelva para atrás y tratara de ubicar al mayor para decirle que necesitábamos refuerzo, que me estaba quedando sin munición. Avanzada la madrugada del 12 de junio y ya casi amaneciendo, la situación se hace insostenible. Los británicos continúan atacando desde varias direcciones. La artillería enemiga hostiga y la mitad de la primera sección del teniente Castañeda está fuera de combate. Los refuerzos no llegan y comienza a quedarse sin munición. Debían tomar una decisión. Mamaní en un momento me manda una estafeta diciendo que estaba recibiendo fuego ya de su flanco derecho. No solo del frente, sino del flanco derecho. Me acuerdo que estaba amaneciendo y Arribas me manda una estafeta diciendo que tenía casi todo el grupo heridos y no tenía casi nada de munición. Me acuerdo que miré a un costado y había dos soldados, estaban apoyados contra las piedras y estaban encarando la bayoneta. Se habían quedado sin munición y estaban decididos a quedarse. Bayoneta nomás. Lo que nos había costado tanto mantener, no lo querían dejar. El volumen de los ingleses era terrible, apenas podíamos asomar la cabeza y empezaba a recibir fuego también del flanco izquierdo. Y hasta que llegó el momento y tuve que ordenar el repliegue. Con el estafeta le dije que Mamaní se quedaba con su grupo y los otros dos grupos se replegaban. Y así lo hicimos, fuimos replegándonos y cuando se ve que los ingleses notaron que nos estábamos replegando, que empezaron a avanzar. Y el repliegue fue terrible porque parecía que los teníamos cada vez más cerca, el volumen de fuego era muy intenso y ya uno se da cuenta que habíamos perdido todo lo que habíamos logrado. No existía el tratar de mantenerlo, sino ya lo que buscábamos era mantenernos vivos, porque ya no valía la pena ya estar ahí. Cada salto que hacía rogaba que la sección no tuviera bajas. Además, yo me acordaba de mi esposa, ¿no? Ella estaba embarazada. Y yo decía, quiero conocer a mi hija. Bueno, era terrible, el repliegue era terrible hasta que llegamos al pie del monte. Ya casi era de día, los ingleses habían dejado de abrir fuego, ya no los teníamos cerca.
Empezamos a bajar, yo veía a la gente que estaba muy cansada, había muchas lágrimas. Ya había lágrimas en el momento que yo ordené el repliegue, pero esas lágrimas de bronca porque no podíamos creer lo que habíamos hecho y lo que nos estaba pasando. Llegamos hasta el puesto de comando del jefe de regimiento y ahí me encontré con el segundo jefe y él ahí me pregunta las novedades. Yo había hablado con los jefes de grupo y tenía la novedad que tenía en ese momento 3 soldados que habían fallecido, habían muerto. 3 soldados habían caído prisioneros porque no tuvieron tiempo en el repliegue, para que se den una idea de lo que fue el repliegue, porque se nos venían encima. Y 21 heridos. De los 21 heridos, 20 con esquirlas de artillería y uno solo con tiro de 7.62. El mayor me dice, bueno, con la gente que le queda, vuelva a primera línea, a sus posiciones, y el resto va a ser evacuado hacia el hospital, a Puerto Argentino. Ahí me reuní yo, una vez que me dio esa orden el segundo jefe, me reuní con los jefes de grupo y les dije cuál era la nueva situación. Y aunque no lo crean, de los 21 heridos, 15 heridos fueron conmigo a las posiciones. Nosotros tuvimos un jefe que siempre nos hizo participar y nos llamó y nos decía todos los días, recorran los pozos, vayan a ver cómo están los soldados. Siempre había una reunión a la mañana con los jefes de grupo y una reunión a la noche antes de dormir para que controlemos, para que veamos si necesitan algo y para estar en contacto, para tener un ida y vuelta y saber si le pasa algo, si alguno se descomponía, si había algún problema. La capacidad de liderazgo de una persona y no solamente el mando, porque cuando nos reunimos en un momento, nos consultamos si queríamos seguir. Eso muestra que alguien que está al mando de algo es como digo, el mejor sermón se da con los hechos y no con los labios. Todos dijimos que sí, hasta que después sucedió el desgaste, pero fue algo en común, no fue obligado. Eso se gana con ver el acto de arrojo de una persona, ¿no? Que después fue un dominó. O sea, fue tan fuerte todo lo que se vivió en la previa, tan fuerte el lazo que había entre los soldados, los jefes de grupo y el teniente, que no se rompió durante esa noche. Se subió ordenado, se subió en grupos. Eso fue un infierno, era el infierno propio, porque eran balas, morteros, tiros, bengalas, gritos, olores, quejidos. Este trabajo en equipo nos hizo sobrevivir a unos cuantos, algunos murieron como Miguel parándose arriba de una piedra, insultando a los ingleses y exponiendo su vida. Tuve la suerte de poder estar con un grupo de gente que me ayudó a poder sobrevivir en situaciones extremas. Una hermandad muy grande. Es una sensación de amor al prójimo. Estábamos convencidos que el hombre que estaba a mi izquierda me estaba cubriendo y el que estaba a mi izquierda sabía que yo lo estaba cubriendo a él. Y eso creo que eso nos daba fuerza y nos sentíamos protegidos porque estábamos permanentemente juntos. Dar la vida por el otro, esto que hizo Miguel, lo que ha hecho Del Hierro, Carballido, Gatoni, Víctor Rodríguez, José Luis Rodríguez, que son los 6 caídos de la sección, más 21 heridos. Creo que dimos un testimonio fiel de lo que es una sección unida. La noche de Monte London, un infierno, terrible testimonio de lo que fue el combate, está plasmado en las vidas que quedaron allá. Yo orgulloso de haber estado en ese combate y comparto el dolor de todos los familiares que perdieron a sus hijos, en especial a las madres, pero no les puedo decir que murieron en vano. Son nuestros héroes de la patria y allí van a estar custodiando nuestras islas. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Constitución de la Nación Argentina, 1994. La campaña de Malvinas se prolongó durante 74 días. Ante el poderío británico que desplegó la mayor fuerza expedicionaria desde la Segunda Guerra Mundial, más de 10.000 efectivos del ejército argentino defendieron nuestras islas con un valor y una abnegación dignos de eterno reconocimiento. Los efectivos argentinos ocuparon posiciones en la gélida turba malvinera por más de 40 días antes de enfrentarse a las tropas británicas, sufriendo las inclemencias de uno de los climas más adversos del planeta, con logística insuficiente, bloqueados por aire y mar, soportando el abrumador bombardeo y accionar enemigo. Y aún así, combatieron. En Monte London, nuestros caídos y veteranos pasan a la historia como ejemplo perpetuo para todas las generaciones de soldados determinados que aún hoy defienden por derecho propio nuestra soberanía nacional.